goce propio del síntoma, opaco por excluir el sentido, y en aún es lo que designa lo que es asunto de cada. Conferencia se llama Mujer en síntoma, de la política del padre a la feminización del mundo. Mejor pues que renuncie quien no pueda unir a su horizonte la subjetividad de su época. Jacques Lacan, 1953. Referir el inconsciente a una época implica agujerear la estructura con un real, el tiempo. Si el inconsciente en el siglo XXI ha cambiado, no es solo por las interpretaciones que hace de los S2 que el lenguaje introduce como alteridad para articular el vínculo social en tiempos y espacios concretos, sino por los cortocircuitos que el mercado y las tecnociencias han ocasionado al acelerar la demanda de satisfacción pulsional, produciendo síntomas en los que ya no hay mensaje por descifrar. El rechazo de los embrollos con la palabra, lejos de ser un final de análisis, se nos presenta al principio del tratamiento como un individualismo anómico que no respeta las normas y al mismo tiempo reivindica la libertad. Conversiones, inhibiciones, culpas y vergüenzas relacionadas con un otro consistente ceden el paso a expresiones sintomáticas descarnadas, haciendo del cuerpo el lugar del otro, haciendo del cuerpo el único lugar de alteridad. Y propiamente ese es el discurso, si se fijan, el discurso del analista, pero pensando a partir de la modernidad como la feminización del mundo, digamos, en el cenit, esto que han estado escuchando, el objeto A, que se dirige a un cuerpo gozante, digamos, que está constantemente dividido, en donde hay caída de ideales, o sea, pero no solamente eso, ahorita voy a hablar un poco de esta cuestión, y aquí se mantienen las barras, solamente no están en el falso discurso capitalista, pero aquí sí se mantienen, por lo tanto, hay un rechazo a la palabra, ¿no? Entonces, esto es propiamente la feminización del mundo. Se trata de una estructura feminizada en la que ninguna política del padre hace barrera al imperio superyoico del goce, corroborando la sagacidad del pensamiento lacaniano al anticipar desde la década de los 70 que nuestra práctica solo estaría a la altura de la época en la medida en que reconociéramos que más que analizar al sujeto del inconsciente, se trata de analizar al parletre. Pues, sin duda, allí donde eso habla, eso goza. Y la orientación hacia el santón acentúa que eso goza allí donde eso no habla, allí donde no se produce sentido. Entonces, hablar del inconsciente en el siglo XXI, digamos, lo seguimos utilizando los psicoanalistas, los que estamos haciendo práctica del psicoanálisis, pero en realidad, más que concepto, el funcionamiento es parletre. O sea, seguimos siendo inconsciente por Freud, pero en realidad se trata del parletre. El parletre es el inconsciente justamente más la pulsión o la sustancia gozante. El parletre, en tanto intérprete, cambia, pero más allá de las especulaciones lógicas, es el primado de la práctica el que nos obliga a suponer que lo que no cambia es la voluntad de esta tercera sustancia. Por tales motivos, la presente investigación se orienta por lo que las clínicas de la sexuación y del santón me permiten formalizar a partir de los decires de las o sobre las mujeres en análisis, en tanto enseñantes de la irreductibilidad del goce. Okay. ¿Se está cuánto? No, déjale así prendido, no sé qué. El rollo es con ese. 2. La mujer no existe. Lacan agujerea con este axioma el continente negro freudiano para abocarse a lo que sí es real y no se puede negativizar, el goce femenino. A diferencia del fálico, este se rehúsa a entrar en razones, rechazando la castración e impone el lenguaje sobre el cuerpo, por lo que más que completar, suplementa, divide y en ocasiones desanuda y enloquece a quien lo experimenta. Una académica y activista, identificada a la causa feminista,
y para quien las víctimas del patriarcado encarnan el enigma de la mujer, se desconcierta y angustia al encontrarse fuera de sí mientras golpea y se hace golpear durante una manifestación. La pregunta se desplaza. ¿Qué fue ese encuentro que la dejó sin referentes? ¿Qué fue eso que logró que dejara de ocuparse de las otras para preguntarse por mí misma, en tanto se sintió radicalmente otra? Esta viñeta ilustra lo que nos recuerda Eric Laurent respecto a las mujeres en posición de síntoma. Una por una se convierten en un enigma para descifrar en el goce, como si precisamente de su lado hubiera algo que articulase el cifrado de la lengua con el goce. Entonces recuerden, este es el lado de la mujer y este es el lado del hombre, pensado en términos de posición en la sexuación desde Lacan, y es justamente lo que va a apuntar Eric Laurent de qué hay de ese lado. Digamos que precisamente puede decirnos algo de lo que sucede en la época. Su lado, en realidad, es una lógica regida por el no todo, donde el otro no existe. Este es el otro, no existe como tal. Sus silencios hacen fracasar todo intento de universalización, pues estructuralmente niegan la excepción y la castración. Ellas, al estar en relación con un goce fálico positivizado, que es el de allá, más bien no voy a pasar de este lado, si no voy a estar atravesando. Ellas, al estar en contacto con un goce fálico positivizado para el que la mascarada cada vez menos alcanza, y al estar en contacto directo con el limitado del goce, dicen y hacen decir algo que no es del semblante. Ellas, las mujeres, dicen y hacen decir algo más que las verdades de un hombre y de las civilizaciones. Sí y solo sí están en posición de síntoma y o logran funcionar como santón. En tanto diferencia absoluta, hetero, en tanto punto de real, las mujeres pueden posicionarse como síntomas para otro cuerpo, incluso para sí mismas, por lo que vale la pena preguntarse, ¿qué estamos entendiendo por síntoma a estas alturas? El título, Mujeres síntoma, es un pequeño embrollo. Debe leerse a la letra y caso por caso para discernir si se trata de un síntoma o de un santón, lo cual nos coloca en el centro de un debate clínico y epistémico en torno a la última y ultimísima enseñanza de Lacan, que espero poder sostener con Aliber, con Marisol y con Saúl, que ellos están tomando algunos referentes que me parece se pueden debatir ahorita. ¿Qué es síntoma y qué es santón y cómo una mujer puede estar en posición y o funcionar como uno o como lo otro? La primera vez que Lacan se refiere a una mujer como síntoma de otro cuerpo es el 21 de enero de 1975, mientras dicta el seminario 22 RCI. Cito a Lacan. Entonces el falo, ¿qué es? Les formulo la cuestión porque hoy no puedo extenderme demasiado tiempo. ¿Es el goce sin órgano o el órgano sin el goce? En fin, es bajo esta forma que los interrogo para dar sentido a esta figura. En fin, voy a saltar el paso. Para quien está estorbado por el falo, es decir, el hombre, ¿qué es una mujer? Es un síntoma. Cierro la cita. Alejándose de la perspectiva fantasmática, en donde la mujer se ve remitida únicamente a funcionar como objeto A, Lacan explora los impases del encadenamiento borromeo en las neurosis, ubicándole en el lugar de síntoma. Ubicando este es el lugar del síntoma, este es en la tercera, se fijan, está dentro como una avanzada, esta es la flecha que hay que ir leyendo, es la avanzada de lo real sobre lo simbólico, o sea, como tal, un avasallamiento de lo real sobre eso. Y aquí tenemos lo que es el goce fálico, en tanto representante de lo que no hay, o sea, la no relación sexual. Entonces, un poco para que ubiquen lo que hay en este libro. Alejándose, al hacer la síntoma, esto también es una cita de Lacan, al hacer la síntoma, a esta una mujer confirma que el goce fálico es también su asunto, contrariamente a lo que se cuenta, pero a su vez, al ubicarla como un avasallamiento de lo real sobre lo simbólico, la aleja de toda metáfora,
desvelando su no proporción, su completa alteridad. Y es que si las mujeres logran posicionarse como síntoma para alguien, es porque son de hecho unos puntos de interrogación a la no relación sexual, lo cual nos obliga a leerlas nodalmente. Al respecto, Miller plantea en el partener síntoma, Miller plantea en el partener síntoma que una mujer es un partener imagen y un partener superyo para otro cuerpo en la medida en que le da prestigio y exige insaciablemente a un hombre. Sin embargo, insiste que a nivel imaginario y simbólico la mujer no existe, que es solo semblante. Y es que solamente en tanto logra hacer resonar la lengua más íntima de otro cuerpo, que se constituye como síntoma letra, es decir, como la manera en que cada uno goza del inconsciente. Estas son los S1, es propiamente lo que es la lengua en la última y ultimísima enseñanza de Lacan. Entonces, una mujer, digamos, en posición síntoma, tiene que ser una, digamos, en tanto logre hacer resonar un S1. Entonces, es justamente, si lo llevamos a la lámina que les presenté anteriormente, es por lo que no hace cadena. Entonces, no se puede metaforizar ni te dice tus verdades. O sea, porque solamente vía la metáfora podría sostenerse eso. Es sobre el trasfondo de esta definición de síntoma, sobre la manera en que cada uno goza del inconsciente, que Lacan las referirá a lo que no anda, a lo que conmueve y genera malestar a todo cuerpo, sea este individual o social. De ahí que se espere que la experiencia de un análisis conduzca no a comprenderla, pero sí a situarla. Una mujer síntoma del lado de la letra de goce nos permite ir más allá de la noción de síntoma histérico, pues este último, en tanto sistema, termina siendo metafórico, edípico. Es decir, si las mujeres nos interrogan en este punto, no es en relación al amor al padre, síntoma de síntoma, sino en relación a cómo hacen gozar otro cuerpo vivo. Así pues, uno no goza del cuerpo de otros, solo goza de su propio cuerpo y de sus fantasías articulares. Último punto. A partir de los desarrollos del seminario 23, el Santón, el ser síntoma de otro cuerpo posibilita otra lectura, la de los arreglos sintomáticos. Ay, esta no era mi última vez. Aguante. Abrir. Voy a poner abrir reciente. Me parece. Es esta. Sí, es más. Ya hice una corrección después del último seminario. Dice Lacan en la conferencia sobre el síntoma. Dejemos el síntoma en lo que es un acontecimiento de cuerpo ligado a lo que es, se lo tiene. Así pues, individuos que Aristóteles toma por cuerpos pueden ser nada más que síntomas ellos mismos relativamente a otro cuerpo. Una mujer, por ejemplo, es síntoma de otro cuerpo. Si no se da el caso, una mujer queda síntoma denominado histérico. O sea, paradójicamente, que solo le interesa otro síntoma. Solo se coloca, pues, penúltimo, y no es además privilegio de una mujer, aunque se comprenda bien midiendo la fórmula de l'homme como parlante, con lo cual ella se sintomatiza. Cierro la cita. El síntoma referido a un acontecimiento del cuerpo es un síntoma descifrado, corporizado, que no habla, sino que se escribe en silencio. Por lo tanto, es un santón. Por eso, digamos, la H es una escritura en silencio que solamente a la letra puede, digamos, leerse. De acuerdo con la tesis doctoral de Fabian Scheckman, el santón no es la dimensión real del síntoma, es un cuarto elemento que impide que los registros real, simbólico e imaginario se vayan cada uno por su lado, proporcionando estabilidad a la estructura nodal al escribirse justo donde se produce su falla fundamental. Por lo tanto, el santón es real en tanto hay una escritura, pero también puede ser simbólico e imaginario en la medida en que pasa por esos registros para anudarlos, constituyendo un modo de adormecimiento. Entonces, el síntoma despierta mientras el santón adormece. Desde esta perspectiva,
Podemos problematizar si las mujeres pueden funcionar como Santón y bajo qué coordenadas, en especial cuando lo propio de las mujeres es mantenerse como conjuntos abiertos, lógicamente incapaces de dar garantías sobre su funcionamiento. ¿Por qué no escribes libros que la gente pueda leer? Escribe angustiada e ingenuamente Nora Barnacle a su marido James Joyce. Si partimos de que existe una forclusión generalizada, la de la no relación sexual, y no desconocemos la condición femenina, lo irreductible e ilimitado de un goce regido por la lógica del no todo y el rechazo a la castración, comprenderemos por qué una mujer, aunque sea la más sublime, colocada en el lapsus fundamental de la no relación sexual que es entre R y S, solo puede funcionar temporalmente como Santón a costa de su propio estrago. Y es que solo una mujer como Nora, más fiel a su religión que a Joyce, puede venirle con un guante al facilitarle la solitaria escritura sintomática de su ego. Entonces, si se fijan, los dos son arreglos de anulación, o sea, como tal, en diferentes lapsus, un lapsus propiamente que es para todos, independientemente de la estructura que se tenga, independientemente de si es perverso, psicótico, lo que sea, y uno que es propiamente la estructura, que es en este caso la de Joyce en términos de esquizofrenia. Este caso, el de un no analizado, interesado en analizarse por polisintomado, o sea, varios síntomas, síntomas y Santón, resulta nuevamente ejemplar, pues ilustra cómo un hombre, como en el hombre, una mujer síntoma puede venir contingentemente una mujer Santón en su propio cuerpo, lo cual no sucede en el caso de las mujeres. Ellas, incluso cuando logran anularse sintomáticamente, lo hacen en un cuerpo que no les es propio. De ahí la complejidad de su síntoma y la necesidad de no idealizar y romantizar el Santón. Y es que, al menos con los neuróticos que todavía asisten a análisis, el acto analítico va del Santón edípico y o de masas, es decir, de los arreglos que adormecen, al despertar en el malestar estructural de la no relación sexual, para leerse por fuera del sentido y responsabilizarse de esa locura universal. Pues, si hay singularidad en los arreglos sintomáticos, independientemente de su temporalidad, también habrá singularidad en el síntoma y el fantasma, como en las identificaciones. Y bueno, parte del debate